buenos días a toda esta teleaudiencia que siempre nos observa en este segmento jurídico llamado Tu Café Legal. Recordemos que este segmento llega a ustedes gracias al auspicio de BGD Guevara, consultores legales, contables y tributarios, y a Lozano y Asesores, quienes son tus aliados de comercio exterior. El día de hoy, como siempre, trayendo buenos temas, buenos consejos legales que le va a poder servir a usted que nos está viendo y que necesita hacer también sus diligencias, sus trámites, sus gestiones, sus proyectos. Es por eso que el día de hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Estamos hablando del magíster Benjamín Vázquez, quien es un especialista en temas de cumplimiento y el día de hoy nos va a ayudar a conocer mucho más acerca de este tema. El tema de hoy tenemos a colación, se trata sobre transparencia, integridad y cumplimiento como herramientas técnicas de anticorrupción. Sin duda un tema y un gaje de palabras que nos llevan a pensar mucho más allá acerca de qué se trata esto. Cuando hablamos de anticorrupción ya podemos llenarnos la cabeza de ideas, pero el día de hoy nuestro cordial invitado nos va a hablar un poco más. Así que, Benjamín, muy buenos días y te doy una cordial bienvenida. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Sabes que la teleaudiencia siempre está expectante de saber quiénes están detrás de estas pantallas para saber cómo podemos nosotros hacer aún más nuestro trabajo de informar. Así que te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Es para mí un gusto poder estar aquí en este espacio, poder compartir con la ciudadanía todo lo que significa también el tema de la lucha contra la corrupción, fomentar la transparencia, la integridad, para todos tener una sociedad también más agradable y que sea más productiva para todos. De igual manera, quiero aprovechar para saludar a todos los trabajadores en este día del trabajo, agradecerles por hacer de este país un país más productivo y también por salir adelante con sus familias. Transparencia, integridad y cumplimiento, sin duda, tres claves para poder confrontar el tema de anticorrupción. Y creo que algo que has dicho muy valioso, hoy 1 de mayo, siendo el Día del Trabajador, qué mejor que poder informar también acerca de estos elementos muy virtuosos que podrían ayudarnos con la lucha anticorrupción. ¿Cómo podemos nosotros de primera mano conocer estos conceptos? ¿Qué nos podrías decir? Pues bien, primero hay que entender a la corrupción como lo que es, ¿no? Es un mal que sin duda acrecenta las desigualdades en la sociedad, incrementa la pobreza, también impide el desarrollo de países en vías de desarrollo como el Ecuador y se ha constituido en un problema también endémico, se podría decir, porque también viene de la cultura un poco acá ecuatoriana, lo que tenemos como la viveza criolla, que a veces está muy bien visto, ciertas... Dicen, el más vivo es el que se lleva la mejor parte del pastel, pero exacto, no es así. No es así, definitivamente es un problema cultural que tenemos nosotros que concientizar y a raíz de esto empezar a tener una mejor sociedad dentro de nuestra casa, dentro de nuestro ámbito social y también obviamente desde nuestros lugares de trabajo. Tenemos que entender que la corrupción como tal, según lo que indica Transparencia Internacional, que es un organismo de la sociedad civil internacional, donde Ecuador ocupa el puesto 115 de 180 países en el tema de corrupción, es decir, estamos más abajo de la mitad. Entonces, si bien es un dato no muy alentador, nos invita también como ciudadanos a hacer los esfuerzos y a aunar en conjunto para poder salir adelante de esta mala posición. Tal vez la ciudadanía no está muy empapada de los temas de anticorrupción. Podríamos pensar que es un mal de nuestros tiempos, pero creo que esto ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Tal vez sea un mal de nuestra región latinoamericana. Sin embargo, para acentuar aún más las bases, si estamos hablando de la lucha contra la anticorrupción, debe haber una ciencia por detrás. Ya has mencionado incluso un organismo internacional que hace estudios para saber en qué posición están los países. Esto quiere decir de que hay cuestiones técnicas en las cuales se tiene que trabajar y sobre todo dar a conocer para que todos estemos empapados de este tema. ¿Qué hay detrás de todos estos estudios? Efectivamente, primeramente aclarar que se habla de una percepción de corrupción, porque la corrupción como tal no puede ser medible taxativamente, porque no deja facturas, es difícil seguir el rastro que deja la corrupción. Pero hablamos de percepción de cómo se siente el ambiente de corrupción. Este tema también ha sido estudiado por organismos no gubernamentales de la talla de las Naciones Unidas, de la OCDE, que a través de expertos internacionales han desarrollado una caja de herramientas para nosotros también combatir la corrupción.
Esta caja de herramientas comprende muchos factores, entre ellos la transparencia, la integridad y el cumplimiento. Muy bien, perfecto. Entendería que estos elementos tienen de por sí pasos a seguir. Y no sé si es que estos elementos a seguirse tiene que ser ratificado por países a través de convenios internacionales o es una opción que un país puede escoger como herramientas para combatir la anticorrupción de una manera más directa. ¿Cómo es el tratamiento que se debe implementar dentro de un país? Pues sí, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y tenemos también tratados internacionales como el Tratado de Palermo y estos tienen que ser efectivamente ratificados por la Asamblea. Pero más allá de todo este trámite, lo que le da valor a estos productos son que han sido desarrollados por expertos a nivel internacional, los mejores del mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del profesor Klitgard, quien define a la corrupción como el monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Entonces, de ahí nosotros nos podemos regresar a estos conceptos que estamos manejando el día de hoy, como la integridad, la transparencia y el cumplimiento. En el tema de la transparencia, nosotros le podemos entender como la obligación de la organización, ya sea esta pública o privada, para publicar su información que sea oportuna y útil para la ciudadanía. Esto es una forma también de rendición de cuentas. Podemos entender esto a que la organización tiene la obligación de contarnos cuál es su misión, cuál es su visión, quiénes forman parte de la institución, cuáles son los proyectos en los que ellos han hecho, y la rendición de cuentas tiene una visión más hacia el sector público. ¿Qué están haciendo con el dinero de los ecuatorianos? ¿Qué proyectos se han financiado? Esto es algo también sumamente importante porque así también la ciudadanía puede también ejercer su opinión y también su veeduría, porque sabemos, por ejemplo, que hay algunas organizaciones públicas que usan los fondos para algún concierto, para alguna fiesta, mientras que sus comunidades no tienen alcantarillado, agua potable, alumbrado público, carreteras de primer orden. Entonces sí también está para que la transparencia fomente eso, ¿no? Saber qué están haciendo con los recursos de los ecuatorianos. Ahora, por el lado de la integridad, hay una frase que está colgada en el portal de las Naciones Unidas para el Desarrollo que es muy bonita, que significa que ¿qué es integridad? Pues integridad es hacer lo correcto sin que nadie te esté viendo. Es decir, no necesitas que tú tengas a alguien atrás para que hagas lo correcto, sino que eso deberían hacer de ti. Es tomar decisiones sistemáticamente positivas dentro del marco de lo moral y de lo ético. Eso lo entendemos como integridad. Y finalmente el cumplimiento. El cumplimiento pues viene de ser una cultura empresarial, ¿no? Todas las empresas a nivel internacional necesitan hacer negocios con otras empresas y esto hace que la confianza entre empresas crezca más a través del cumplimiento normativo, tanto de las normas internas de la empresa como de las normas externas. Entonces, tú como empresario ves que tienes una empresa al frente con la cual vas a hacer negocios y que tiene todo un esquema de cumplimiento, de debida diligencia, que analiza quiénes son los clientes, de dónde viene el dinero. Entonces, tú tienes una seguridad mayor para hacer ejercicios económicos con esta empresa. Es bastante interesante todo lo que nos has explicado. Sin duda también es preciso mencionar a la ciudadanía. Benjamín, yo no me equivoco tal vez en decir de que la corrupción es un mal de nuestros tiempos que ha arrasado de todas formas. Pero creo que lo que has mencionado es muy importante porque esto abarca también el ámbito público y privado. Tanto con el tema del cumplimiento como la integridad, la transparencia, creo que puede ser adoptado por las partes privadas, en este caso empresas. Y de esta forma, ¿cómo podríamos nosotros aterrizar en nuestra realidad? Digamos, en una empresa donde existen riesgos de que haya corrupción, ya sea por malversar algunos fondos de la empresa, destinarlos para fondos que no son, tal vez trabajadores que tengan simplemente la ambición de lucrar de la empresa y luego dejar con problemas la misma, un sinnúmero de cosas que puede pasar. ¿Cuál es la recomendación para todos los televidentes, quienes son empresarios y quienes nos escuchan, para que podamos nosotros implementar estas técnicas de anticorrupción? Te voy a cortar, solamente te voy a dejar con esa idea porque... Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad.
Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio Digol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022-437907 o 099-483-2222. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Por favor, Benjamín, solamente para que no se escape este preciso concepto, ¿qué es atenuar una pena? Porque déjame decirte que hay muchos televidentes que no están muy identificados con algunos términos jurídicos, pero me parece muy importante que se determine acerca de cómo se puede atenuar la pena, ¿no? Claro, en el artículo 45 del COIP nos habla de los atenuantes. ¿Qué entendemos por atenuantes de la infracción penal? Que cuando se comete una infracción penal, es decir, un delito, cuando cumple ciertos requisitos, se puede otorgar la pena más leve al cometimiento de dicha infracción. Perfecto, es decir, castigar lo menos posible. Exactamente. Perfecto, sí. En ese caso está en la responsabilidad de la persona jurídica. Si es que la persona jurídica comete un acto de corrupción, pero tuvo implementado un programa de cumplimiento previamente al cometimiento de la infracción, se puede considerar como un atenuante. Qué interesante. Benjamín, déjame decirte que esto puede ser de interés para muchas empresas. Siempre hay el riesgo de que cuando una persona se siente afectada, interponga una denuncia, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Que se interpone la denuncia en contra de una persona natural que quizá no tiene incluso la mayor repercusión o la mayor influencia dentro de la infracción que se haya cometido. Es decir, según tus palabras, Benjamín, y de acuerdo a lo que dice la ley, la empresa también puede tener una responsabilidad penal. Efectivamente. ¿No? Y hablamos de un ser ficticio, una persona, digamos, un ente que no tiene, digamos, vida como tal, pero puede cometer una infracción. Es correcto. Diferenciamos las personas naturales como tú y yo de las personas jurídicas que vienen a ser las empresas, las sociedades, de hecho. Y para complementar lo que se dijo anteriormente, en el artículo 49 de la misma disposición legal del Código Orgánico Integral Penal, te señala cuáles son los requisitos mínimos que tiene que considerarse para que se pueda implementar un programa de cumplimiento. Perfecto. Estos requisitos son 11 y como son requisitos mínimos, quiere decir que tienen que cumplirse en su totalidad, si no, no se puede entender que tienes un programa de cumplimiento. Estos requisitos son identificar los riesgos, como tú lo has dicho. Es súper importante la palabra riesgo porque en toda transacción económica hay un riesgo, en todo proceso operativo también existen riesgos, entonces es importante que se los puedan identificar. Otros elementos son, ¿qué haces cuando identificas el riesgo? Tienes que supervisar, tienes que controlar, monitorear, también debes tener un código de ética que te diga cuáles son los principios de la empresa, cuál es el comportamiento que deben tener tus empleados. Asimismo, también debes establecer sanciones disciplinarias para quienes incumplan el código de ética, generar políticas de cumplimiento en todo nivel, debida diligencia, conocer de dónde viene el dinero, quién es tu cliente, porque estamos en una situación donde tú no sabes de dónde viene el dinero de tu cliente, no conoces a tu cliente, entonces también se implementan procesos de debida diligencia para conocer a tu cliente y dentro de estos 11 requisitos está esta también, ¿no? Perfecto, me parece bastante comprensible y para la ciudadanía de todas formas vamos a poner en contexto esto. Es decir, Benjamín nos ha mencionado que dentro del Código Integral Penal, que es la ley penal de nuestro país, existe en su artículo 49 11 enunciados de los cuales se puede desprender que podemos formular una especie de manual. Y esta especie de manual nos puede servir en alguna ocasión donde sea denunciada la empresa
para presentarlo tal vez en fiscalía, para presentarlo durante el proceso penal y que este puede significar el menor riesgo de castigo en contra de la empresa. Me parece un tema muy interesante. Rápidamente, Benjamín, quiero que la gente sepa, te conozca un poco, dónde te podemos ubicar para conocer un poquito más acerca de este tema. Muchas gracias, Daniel. Pues estamos a las órdenes, expertos en cumplimiento. Se pueden contactar al 099-6427-888. Te agradezco muchísimo por acompañarnos en esta ocasión y esperamos tenerte muy pronto en este segmento jurídico de Tu Café Legal.